en esta presentación la idea es básicamente hacer una presentación similar a la que hice cuando presenté el trabajo de defensa, la presentación de la defensa de la tesis, porque bueno, como ya todos saben, un trabajo de tesis es largo, es extenso, y si incluyera todo lo que se hizo, podríamos estar varias horas. Eh, Así que bueno, en este trabajo, el trabajo que realicé bajo la dirección de Adonis y la codirección de Horacio, fue hacer un análisis de la capacidad de depuración de la represa Ingeniero Rollero, que está ubicada en Buenos Aires, Argentina. A modo de introducción, bueno, los embalses son sistemas que son artificiales y que fueron construidos con fines específicos, en general tienen que ver con el abastecimiento de agua, con el control de las inundaciones, etc. El auge de la construcción y estudio de los embalses fue entre 1965 y 1985. Y ahí en ese periodo se concentran la gran mayoría de los trabajos que estudiaron sobre todo su ecología y funcionamiento y su impacto, eh, tanto en el lugar donde fueron construidos como aguas abajo. Y bueno, es un tema importante estudiar porque actualmente existen más de 500.000 represas en todo el mundo y también hay una gran cantidad de represas que se proyecta construir en el futuro. Esto hace que, bueno, la mayoría de los ríos estén represados a nivel mundial. ¿Cómo, ¿Cómo afectan los embalses, la presencia de un embalse a los sistemas lóticos? Bueno, en primer lugar, según el River Continuum Concept, eh, la presencia del embalse significa una interrupción del continuo del río. Además, disminuye la heterogeneidad del hábitat y la diversidad biológica que hay en el río previo a la construcción del embalse. Afecta negativamente a la conectividad del río con su llanura de inundación, ya que al disminuir los pulsos de inundación eh, se disminuye esa conectividad. Y además se produce una serie de cambios cualitativos en el agua que tienen que ver con una menor cantidad de partículas suspendidas, por una cuestión de una disminución de la velocidad del agua que permite el asentamiento de las partículas y además permite el desarrollo de comunidades típicamente lacustres. Y si nos centramos en los sistemas que están impactados solamente por nutrientes o por materia orgánica, bueno, entonces el aumento en el tiempo de residencia del agua en el embalse conduce a un aumento en la tasa de descomposición de la materia orgánica y además estaría propiciando el procesamiento de los nutrientes en el interior del embalse. Todo esto conduciría o favorecería el restablecimiento de los parámetros físicos, químicos y biológicos a valores anteriores al impacto. Y este restablecimiento de los parámetros se conoce como la autodepuración del sistema. En el caso de la represa Rollero, bueno, ya todos conocen dónde está ubicado, de los presentes, y bueno, es una represa que está en el noroeste, en el noreste de la provincia de Buenos Aires, y se ve que en azul está lo que abarca la cuenca alta, en verde la cuenca media y en anaranjado la cuenca baja. Y en el límite de las cuencas alta y media se encuentra la represa Rollero, que recibe, como se ve, el agua de 3 arroyos afluentes. Este es un detalle de una imagen satelital de la represa, donde se puede observar el arroyo La Choza, este es el arroyo Durazno y este es el arroyo Orqueta, y acá nace el río Reconquista. Esta es una foto de la presa en sí misma. Bueno, el objetivo general de este trabajo fue determinar si el embalse cumple una función de autodepuración para el río.
Este objetivo tiene que ver con que de los 3 arroyos mencionados que alimentan a la represa, el arroyo La Chuza ingresa con signos bastante importantes de contaminación, ya que en su recorrido pasa cerca de un country, de un peladero de pollos que vierte sus desechos ahí, lo cual ya había sido estudiado por otros investigadores. Entonces, las hipótesis planteadas para este trabajo es que el embalse funciona como un sistema autodepurador del río, disminuyendo la carga de nutrientes y de material particulado en suspensión, y todo eso conduce a una mejoría en la calidad de agua del sistema. Por otra parte, como segunda hipótesis, se planteó que el embalse, producto de este procesamiento de nutrientes y de la descomposición de la materia orgánica, conduce a un mayor desarrollo de las comunidades fitoplanctónicas, por un lado por la mayor disponibilidad de nutrientes y por el otro lado porque el reemplazamiento del agua favorece a nivel físico el desarrollo de estas comunidades. Como tercera hipótesis, lo que planteamos fue que el embalse, al ser funciona como un sumidero de material particulado en suspensión y por lo tanto ha reducido su capacidad de almacenamiento de agua desde su construcción. Y finalmente, como cuarta hipótesis, planteamos que los sedimentos del embalse funcionan captando parte del fósforo, del nitrógeno y del carbono orgánico disuelto. Por lo tanto, la presencia del embalse contribuye al proceso de autodepuración del sistema y la presencia de este tipo de sedimentos en particular. Bueno, para estudiar, para llevar a cabo estas hipótesis, planteamos 4 ejes de estudio. En primer lugar, vamos a estudiar la morfometría y la batimetría del sistema. Los registros que había previos a este estudio, lo único que encontramos fue un estudio desarrollado por la UNIREC en el 97, que se centró en el estudio de las cavas que hay en el interior del embalse. Estas cavas se formaron durante la construcción de la presa, ya que la presa en sí misma está construido por tosca y sedimento consolidado. Entonces, para hacer toda la presa se sacó la tierra y la tosca del lugar que luego iba a ser inundado. Entonces quedaron ahí esas cavas construidas o presentes. Entonces el objetivo de esta parte fue realizar un estudio batimétrico de la represa, del embalse arroyero. Y esto es fundamental para poder comprender su ecología y su funcionamiento. Para ello lo que se hizo fue, se tomaron 60 registros de profundidad, las cuales estaban asociadas a coordenadas geográficas. Además, por otra parte, se delimitó el embalse usando como base una imagen satelital del Landsat 5, utilizando software. Esta imagen estaba autorrectificada y georreferenciada, por eso se pudo hacer, y utilizando algunos software específicos para la construcción de batimetrías, se integró toda esta información y se generó el modelo batimétrico. Por otra parte, durante los muestreos, que eso lo comentaremos más adelante, se estimó el caudal de cada uno de los arroyos afluentes y con eso se pudo calcular el tiempo de retención del agua en el embalse, entendiendo que el tiempo de retención es el volumen del embalse, dato que surge del modelo, sobre el caudal de entrada. Los resultados que se obtuvieron fue este modelo de la represa, lo que, según el modelo, la profundidad máxima es de 5,3 metros a cota de 18,5 metros sobre el nivel del mar. De la figura, esto sería la presa, acá sería el río Reconquista. Y esto sería la
los 3 arroyos afluentes, digamos, la entrada de los 3 arroyos. Pero como se ve, según el modelo, es un sistema bastante somero. De vuelta, de acuerdo a este modelo, el volumen de agua embalsada está cerca de 7,2 hectómetros cúbicos y la superficie del espejo de agua sería de unos 623,6 hectáreas. La profundidad media del embalse sería de 1,15 metros, lo cual muestra que es bastante somero, y el tiempo de retención sería alrededor de unos 3 meses. Solamente se tomó el promedio para el año 2011, los 4 muestreos realizados durante 2011, porque durante ese año no hubo ni grandes sequías ni grandes lluvias previo a los muestreos, con lo cual entendimos que las condiciones hidrológicas se mantuvieron bastante constantes a lo largo de todo el año. Bien, en segundo lugar, una vez ya teniendo en claro cómo eran las características físicas del embalse, estudiamos la calidad del agua, las comunidades algales y las respuestas metabólicas de las comunidades. Cuando se empezó este trabajo, como siempre, en cada trabajo partimos de un montón de preguntas. Algunas de ellas eran si, por ejemplo, el embalse tenía algún tipo de estratificación, y cuando hablamos de estratificación no pensamos en nada estable, sino estratificaciones quizás muy acotadas en el tiempo, de algunas horas o de algunos días. Pero bueno, queríamos saber si existía ese tipo de estratificaciones, y eso tenía que ver con que el personal que trabaja hace mucho tiempo en la represa nos había comentado de la presencia de alguna especie de booms algales en años muy secos. Entonces, bueno, los booms algales en general se asocian con el estancamiento de las aguas y la formación de algún tipo de estratificación. Entonces, por eso quisimos estudiar esa parte. También otra de las preguntas era cómo era la calidad del agua de los arroyos que llegaba a la represa Arroyero. Cómo es la calidad del agua del río Reconquista en su nacimiento, sobre todo porque en las cuencas media y baja, donde hay muchos trabajos, se sabe que la calidad del agua está muy deteriorada, pero no había trabajos de la calidad del agua en su nacimiento. Y bueno, queríamos saber también cuánto se mantenía esa calidad aguas abajo. Y en cuanto a las comunidades algales, queríamos saber si su presencia o su composición reflejaba las diferencias en la calidad de los diferentes sitios, si es que hubiera diferente calidad de agua. Que ya un poco sabíamos que el arroyo de Achuza entraba con un alto grado de contaminación, pero queríamos ver si eso se veía reflejado en las comunidades. Entonces, para ello se plantearon muestreos del agua y de las comunidades. Para el agua se tomaron muestras en el arroyo La Choza, Durazno, La Horqueta, siempre previo al ingreso a su llegada al embalse, en el interior del embalse, en el inicio del río Reconquista y en un punto ubicado a unos 17 kilómetros aguas abajo del río Reconquista, sobre el río Reconquista, que llamamos Reconquista 2. Para la parte de las comunidades solamente se tomaron muestras en el sector de la cuenca alta y límite, digamos. No se tomaron muestras en el Reconquista 2. Estas son fotos del aspecto de los lugares. Como se puede ver, los arroyos afluentes tienen todos ese aspecto de arroyo típico de la provincia de Buenos Aires. Y ya en este lugar, que está a la altura del partido bonaerense de Merlo, se ve ya que en las márgenes hay basura, hay esos puntitos blancos, son ya desechos que se van arrojando al lado del río. Bueno, entonces se tomaron muestras de agua superficial entre agosto de 2009 y noviembre de 2011 con una frecuencia trimestral, y ahí se determinaron parámetros físico-químicos en el lugar. También se tomaron muestras por triplicado para hacer análisis en el laboratorio. Además, simultáneamente, entre mayo de 2010 y noviembre de 2011, también con una frecuencia trimestral, se tomaron muestras
en la superficie a 0,5 metros, a 1 y a 2 metros de profundidad para hacer los perfiles del embalse, y se determinaron nuevamente parámetros físico-químicos en el lugar, como pH, temperatura, conductividad, y se tomaron muestras por duplicado para hacer determinaciones en el laboratorio. Estos son los parámetros físicos y químicos que se determinaron. En negrita están aquellos parámetros que se tomaron, que se determinaron también para realizar el perfil del embalse. Y además se estimó el caudal de cada uno de los arroyos afluentes al embalse y del río Reconquista. Los resultados de los perfiles verticales del embalse, acá solamente se muestran algunos parámetros, quizás los más significativos, muestran que prácticamente no hay ningún tipo de estratificación, y si la hay es muy inestable. Sobre todo, por ejemplo, en la temperatura se ve que en verano, en rojo es el verano, hay algún grado más en superficie respecto de la temperatura subsuperficial del agua, pero son diferencias muy escasas, entonces entendemos que si hay estratificaciones son muy débiles y se rompen con mucha facilidad. No se observaron diferencias en el perfil del material particulado, ni en la clorofila, y en el oxígeno disuelto prácticamente tampoco. Son algunos muestreos hay alguna diferencia, pero no hay evidencias de estratificaciones que puedan mantenerse estables por más de unas horas o unos días. En cuanto a los resultados de la calidad físico-química del agua en los sitios que se estudió, lo que vemos es que el arroyo La Choza tiene altas concentraciones de amonio y tiene una DBO elevada, lo cual es signo de alta contaminación orgánica. Y luego el resto de los arroyos afluentes, Durazno y Horqueta, tienen concentraciones de nutrientes que son bastante típicas para los arroyos pampeanos, que no tienen signos de impacto previo, y que esas concentraciones se observan también en el embalse y en el río Reconquista, en el nacimiento del río Reconquista. Y esa calidad del agua se ve muy deteriorada algunos kilómetros aguas abajo, donde ya se ve un aumento bastante importante de la concentración de amonio, principalmente, y de la DBO. Esta alta concentración de amonio también nos está hablando que el ambiente es bastante reductor, lo cual bueno, no estaría favoreciendo el desarrollo de demasiada vida acuática. Se realizó un análisis de componentes principales para ver cuáles eran las variables que tenían más peso a la hora de explicar la variabilidad de los datos. Y lo que se encontró es que, por un lado, aparecía un eje principal que estaba asociado a la dureza, los cloruros, conductividad eléctrica, sólidos disueltos. Entonces entendimos que este eje era un eje de salinidad. Y había el segundo eje, que más explicaba la variabilidad, tenía por un lado los nutrientes, amonio, fósforo, nitritos y la DBO, y en el lado opuesto el oxígeno disuelto, por ejemplo. Entonces entendimos que este segundo eje era un eje de calidad del agua, que la varianza que era explicada por estos dos primeros ejes era del 50%. Cuando ubicamos los sitios de acuerdo a estos dos ejes, vemos cómo se ubicaban los sitios de muestreo, lo que observamos es que sobre el primer eje, hacia la derecha, hacia lugares de mayor salinidad, estaba el arroyo del Durazno, y más hacia la izquierda o en el centro estaban los arroyos, Horqueta,
el embalse y el río Reconquista 1. Bueno, también tendiendo un poco más hacia altos valores de salinidad estaban los arroyos La Choza y el río Reconquista 2. Pero cuando vemos cómo se ubican los sitios en el segundo factor, lo que sí observamos claramente es que estos últimos dos sitios, La Choza y Reconquista 2, se asocian a peores calidades de agua, y en el otro extremo está, por ejemplo, el Reconquista en su nacimiento, el embalse y los arroyos La Choza y Durazno. Hay una serie de puntos que se unen en los sitios de menor salinidad y calidad de agua media, y que esto está asociado a un muestreo en particular que se realizó en verano y que fue justo después de varios días de lluvias muy intensas, y donde el embalse había aumentado muchísimo su caudal, su cota, los arroyos estaban todos eh, con un caudal mucho mayor de lo habitual, estaba todo bastante inundado. Entonces entendimos que estos sitios tenían que ver con había habido una homogenización de la calidad del agua de los sitios, producto de esta crecida tan importante. Otra de las preguntas, como ya había comentado, era saber si la calidad del agua eh, se podía trasladar, o las comunidades algales tenían relación con esas diferentes calidades del agua. Entonces, para eso se tomaron muestras, tanto del fitoplancton como del perifitón, que son 7 muestreos, y para eso el fitoplancton se tomó directamente, sin previa concentración, y para el perifitón se colocaron los tallos de hidrocotile o de junco cuando no había hidrocotile, se lo cepilló con un cepillo de cerdas suaves, de ahí se obtuvo una suspensión de algas que se utilizó para medir el peso seco libre de cenizas de la suspensión de algas. Se estimó la clorofila A, se midió la clorofila A y los pigmentos, y otra porción de la muestra se fijó en formol al 1% para observar luego las muestras en el microscopio. Se evaluó también el estado trófico del perifitón utilizando el índice autotrófico y otros índices que no presentaremos aquí. Y bueno, el índice autotrófico se estimó como el peso seco libre de cenizas sobre la concentración de clorofila A. También se realizaron medidas de metabolismo del perifitón, y para ello se colocaron 1 hora a la luz, 2 horas a la oscuridad, y se midió la concentración de oxígeno disuelto en el agua antes de incubarlos a la luz, luego de incubarlos a la luz, antes de ponerlos en la oscuridad y después, y con esas variaciones de oxígeno disuelto se calculó la producción neta o la respiración según corresponda. Y además se incluyeron controles de agua para corregir estos valores en caso de que hubiese fotosíntesis o respiración en el agua utilizada para incubar las muestras. Bien, los resultados que se obtuvieron para la parte de fitoplancton en cuanto a las concentraciones encontradas de clorofila A, lo que se observó es que había variaciones en la clorofila A del fitoplancton a lo largo del año, observándose una menor concentración en otoño y mayores concentraciones en invierno y primavera. Cada una de estas letras significa pertenencia a un grupo. Entonces, entre el otoño, el invierno y otoño e invierno hay diferencias significativas. Otoño y primavera también hay diferencias significativas. Entre verano y otoño ya no había diferencias significativas, pero sí se pudieron identificar algunos grupos, o sea que hay variaciones a lo largo del año. Sin embargo, cuando comparamos la clorofila A del fitoplancton en los diferentes sitios, no encontramos diferencias significativas en este parámetro. Cuando observamos qué pasaba con los fitopigmentos, lo que encontramos fueron patrones inversos.
No encontramos diferencias en la concentración de fotopigmentos a lo largo del año, y sí encontramos algunas diferencias en los fotopigmentos en los diferentes sitios, sobre todo de La Choza, con los sitios Orqueta, Embalse y Reconquista. El sitio Durazno no mostró diferencias significativas con ninguno de los sitios. Bien, por ahí una cosa que me faltó decir de la diapositiva anterior es que estos resultados los pudimos asociar a diferencias en el ambiente lumínico de cada uno de los sitios, ya que encontramos y se hicieron correlaciones que no se muestran en esta presentación, pero se hicieron correlaciones entre el fotopigmento y la cantidad de material particulado en suspensión, y se encontró que había una relación eh, directa, o sea, donde había más material particular en suspensión, también había más cantidad de fotopigmentos, lo que quiere decir que había una mayor proporción de la clorofila que estaba degradando. En cuanto a los resultados de la composición del fitoplancton, el estudio del fitoplancton, y tanto del fitoplancton como del perifito, se hizo a nivel de grandes grupos, no se indagó a nivel específico. Estos son los resultados de las proporciones de cada uno de los grandes grupos algales. Para compararlos, se realizó un análisis de similitud, ANOSIM, y se encontró que no había diferencias significativas entre los diferentes sitios en cuanto a la composición de las especies. Para quienes por ahí no están familiarizados con este tipo de estudios, el R global lo que indica es el grado de similitud, perdón, las diferencias que hay. Un R global cercano a 0 significa que no hay diferencias entre los diferentes grupos. Un valor cercano a 1 indica que hay muchas diferencias. Y el P es el estadístico, entonces no hay diferencias y además no es significativo. Cuando estudiamos el perifiton, lo que se encontró es que había algunos muestreos donde hubo altas concentraciones de clorofila A, pero en general no se encontraron patrones ni temporales ni espaciales de cambios de clorofila ni de los fotopigmentos. Lo que sí notamos es que a partir del año 2011 bajaron mucho las concentraciones de clorofila de fotopigmentos, o sea, entendiendo que esos son reflejos de las biomasas. Desconocemos la causa, quizás, y esto es pura especulación, se puede relacionar con algún aumento en la cantidad de agroquímicos utilizados en la región, ya que sí, lo que se evidenció a través de otros trabajos es que en la región ha habido un aumento en el porcentaje de tierras cultivadas que por ahí antes se dedicaban a la ganadería o eran pasturas naturales, y ahora están cada vez más volcándose a la agricultura. Cuando vimos los resultados del perifiton, pero viendo las composiciones a nivel de grandes grupos, lo que se observa a primera vista es que el arroyo o la choza pareciera tener una mayor proporción de bacterias de tipo xenofitas, y el arroyo durazno pareciera tener una mayor cantidad de diatomeas, de la Bacillera office. Cuando hicimos el análisis de similitud, lo que se encontró es que el R global indicaba que efectivamente había diferencias significativas entre algunos grupos. Cuando indagamos entre cuáles de esos grupos, lo que observamos es que es el arroyo del Durazno el que se diferencia del resto de los sitios de manera significativa. Teniendo a partir de estos resultados, entonces realizamos un análisis SIMPER, que lo que nos permite ver es cuáles son los grupos responsables de estas diferencias. Lo que se encontró es que los dos grupos responsables de las diferencias significativas entre los sitios siempre fueron
las cianofitas y las diatomeas. En mayor o en menor medida, pero siempre fueron esos dos grupos algales. Bien, cuando indagamos acerca de la cuestión funcional del perifitón, estudiando el estado trófico a través del índice autotrófico, lo que observamos es que el arroyo Durazno es el arroyo que tiene una, una mayor frecuencia de casos, o sea, de los muestreos, entendiendo cada muestreo como un caso, hubo una mayor cantidad de veces que el perifitón tenía condiciones autotróficas. Una cosa que quizá no expliqué es que el índice autotrófico tiene un límite de corte en valor de 200, recordemos que era el peso seco sobre la clorofila A. Si ese cociente es menor que 200, significa que el perifitón es autotrófico. Si ese cociente da mayor a 200, significa que hay un predominio de heterótrofos eh, en, el, en la comunidad. Entonces, el arroyo Durazno fue en el que encontramos más veces una situación de autotrofia predominante, y esto estaba invertido sobre todo en los arroyos de Orqueta y Reconquista, donde se encontró un predominio de condiciones de heterotrofia en el perifitón. Cuando hicimos las medidas de metabolismo, no se encontraron patrones en cuanto ni a la respiración ni a la producción neta en estas medidas. Lo que sí se hizo para poder entender mejor estos datos fue el cociente P sobre R para ver si los sitios eran, de vuelta, otra medida del estado trófico, si se quiere, donde cocientes mayores a 1 en el índice P sobre R indican un crecimiento del perifitón, o sea, que el perifitón está en condiciones de crecimiento, y valores menores que 1 podrían ser retracción o entenderse como sistemas que están subsidiados, más bien heterotróficos. Lo que se encontró es que en general el perifitón está en crecimiento y genera su alimento suficiente como para estar en crecimiento, y que en algunos momentos está asociado a esta gran inundación que les había comentado antes. Se mostró que el perifitón siempre tuvo un cociente P sobre R menor a 1, puede estar relacionado con la erosión que producen las partículas sobre el perifitón, y luego en algunas otras fechas como en invierno, que también tiene sentido por una mayor limitación en la cantidad de luz que llega. Y además, si vemos a nivel de sitios, encontramos resultados que son consistentes con lo que habíamos encontrado con el índice autotrófico, ya que el arroyo Durazno es el que en general presenta un cociente P sobre R mayor a 1 con más frecuencia que el resto de los sitios. Bien, para continuar con este estudio, otra de las cosas que se estudió fue la retención y la exportación de materiales y de nutrientes. Para ello se estimaron las cargas de varios parámetros en cada uno de los sitios, donde Q es el caudal, está en la concentración del parámetro, de cada uno de estos parámetros, en miligramos por litro, y este es un factor de conversión de unidades para poder obtener los resultados en toneladas por día. Y luego se realizaron balances de masa, teniendo en cuenta las entradas y las salidas de materiales. La entrada era la sumatoria de las cargas de los arroyos afluentes, y la salida era el río Reconquista, las cargas del río Reconquista. Y además se incluyó un factor de corrección utilizando la concentración de cloruros, de corrección respecto de diferencias que pudieran haber en las concentraciones,
de cloruros porque es un ion conservativo y entendemos que hay entradas o salidas de agua que podemos no estar viendo, como por ejemplo si hay flujos subsuperficiales. Entonces, es un modo de hacer esa corrección a esos flujos. Estos balances, para poder entenderlos, si el balance de masa daba mayor que a cero, eso significa que hay retención, es decir, que hay más, hay retención de ese parámetro por parte del embalse. Si el balance de masa da menor que cero, quiere decir que hay una exportación de materiales, una exportación neta de materiales o de nutrientes, y si el balance de masa es igual a cero, significa que no hay cambios en ese parámetro. Lo que se encontró es que, para nuestra gran sorpresa, fue que en general hay mucha exportación de material particulado en suspensión y no así de los sólidos disueltos que se mantienen, tienen periodos de exportación o de retención, pero no son tan importantes. Eh, pero esto fue una de las cosas que más nos llamó la atención, ya que va en contra de lo que uno espera para un embalse, que se espera que siempre que retenga material particulado en suspensión. En este caso se exporta. Cuando vimos qué pasaba con los nutrientes, lo que se observó es que había una retención muy importante del nitrógeno inorgánico total. Esto se hizo discriminando los diferentes fracciones de nitrógeno que no se muestran en esta presentación, pero que sí están en la tesis. El fósforo también se mostró que había una mayor retención que exportación de nutrientes. Entonces, hasta acá el embalse estaría reteniendo, ayudando a retener nutrientes. Y cuando se vieron, se vio qué pasaba con el fósforo total, nitrógeno total y carbono orgánico disuelto, nuevamente se encontró que hay periodos de exportación y periodos de retención, con lo cual no serían parámetros que están siendo muy afectados por la presencia del embalse. Bien. Luego de estos resultados decidimos también ver cuál era el efecto del viento sobre el ambiente lumínico del embalse, y eso tenía que ver con que tanto en el enfoque de las concentraciones como en el enfoque de las cargas, coincidían en que el embalse exporta material particulado en suspensión en lugar de retenerlo. Entonces era un poco plantear una hipótesis de por qué podía pasar esto. Entonces se recopilaron datos de sentido y velocidad del viento provenientes de la Estación Agrometeorológica de la Universidad Nacional de Luján, y esto se hizo desde el 1 de enero de 2009 hasta el 16 de septiembre de 2010, fecha en la que, por un desperfecto en uno de los equipos de la universidad, se interrumpió la recolección de datos. Y se aplicó con esa información el modelo propuesto por la US Army Coastal Engineering Research Center, que es un centro de Estados Unidos que se ha dedicado a hacer modelos, por ejemplo, de resistencia, etc. Entonces, para ello, el modelo que se utilizó para saber si el viento podía ser capaz de resuspender el sedimento fue un modelo en el cual había que calcular la longitud de la onda que se genera por el viento, de onda en el agua. Y para ello, primero hay que calcular el periodo de la onda. Y esto, casi todas las variables son, tenemos la aceleración de la gravedad, que es G, y después otros parámetros como la velocidad del viento, que lo podíamos tener, y el fetch, que es un parámetro que se mide, que es la distancia que hay desde la costa hasta el punto donde uno quiere calcular la longitud de la onda, y es la distancia que recorre el viento de vuelta desde la costa hasta ese punto, la distancia lineal. Entonces el fetch va a cambiar para cada punto dentro del interior del embalse. Una vez calculada la longitud de onda, el criterio que se utiliza es que si la longitud de onda
es mayor o igual que 2 veces la profundidad, entonces puede haber eventos de resuspensión. Y eso dependerá del tipo de sedimento, por ejemplo, si es que hay o no resuspensión. En este gráfico se muestra, esto sería el fetch. Si el viento viene desde el norte, entonces el fetch es la distancia desde eh, perdón, desde la costa hasta este punto. Para calcular, para hacer este modelo, se tomó como base el modelo batimétrico y utilizando el mismo software que se había utilizado para hacer el modelo batimétrico, se generó una grilla con 3.711 puntos que tenían datos de profundidad y coordenadas geográficas asociadas. Entonces, en base a las coordenadas geográficas, se pudo calcular el fetch para cada punto dentro del embalse, que provenía de 8 direcciones de viento diferentes. Norte, sur, este, oeste y noreste, noroeste, sudeste, sudeste. A modo de ejemplo, solamente les voy a mostrar cuáles son los resultados del viento proveniente del norte. ¿Qué fueron estos? Lo que se encontró es que a medida que aumenta la velocidad del viento, hay una mayor superficie del embalse que es susceptible de tener suspensión de los sedimentos. Viendo que esta fue la máxima velocidad de viento registrada durante ese periodo, de velocidad constante, no de rachas, y esto llegaba a casi un 90% de resuspensión de sedimentos en el embalse. Haciendo un análisis de toda la información, de todas las direcciones de viento, lo que se observó es que durante un 21% del tiempo hay calma y luego, si bien es poco tiempo que hay una intensidad de viento más elevada, pero en esos momentos puede haber hasta un casi 90% de resuspensión de superficie susceptible de ser resuspendida. Y esto podría entonces explicar lo que se observó, como las conclusiones que sacamos de esta parte es que el viento puede ser la que produzca la turbidez inorgánica, y lo que se genera con esto también es un sistema de retroalimentación positiva, ya que el viento produce la resuspensión del sedimento, dificulta su estabilización, y en los sedimentos inestables hay mayor factibilidad de que ocurra resuspensión. ¿Por qué? Porque, bueno, esa elevada turbidez que se genera no permite la formación de biofilms para estabilizar los sedimentos o el crecimiento de macrófitas. Entonces, es por esto que se genera esa retroalimentación positiva. Y además, el tipo de sedimentos en particular que hay en la represa Rollero y que está en un entorno libre de obstáculos, no hay cerros ni nada parecido en su entorno, hacen que sea un sistema muy susceptible de que ocurran estos eventos de resuspensión causados por el viento. Entonces, bueno, esto podría explicar un poco nuestras observaciones. Finalmente, como última parte del trabajo, se estudiaron los sedimentos para, por un lado, caracterizar el sedimento que no había sido previamente caracterizado de toda la región, de todo el área de estudio, y por el otro lado, saber cómo es la influencia de la presencia de esos sedimentos sobre los nutrientes que están en la columna de agua. Para ver, de vuelta, tratando de responder nuestra pregunta de si contribuyen a la autodepuración del sistema. Lo que hicimos para esto fue tomar muestras por quintuplicado de los 6 más o menos 1 centímetros superficiales en cada sitio, y en febrero de 2014 se tomaron muestras para caracterizar el sedimento, y en agosto de 2014 y febrero de 2015 se realizaron incubaciones de ese sedimento. Para caracterizar el sedimento se tomaron todos estos parámetros, y los que están dentro del recuadro son los que se midieron antes y después para
realizar durante las incubaciones. Y todos estos parámetros se midieron tanto en el agua como en el sedimento. En el caso del fósforo, en el agua se midió el fósforo reactivo soluble en lugar del fósforo lábil, y este fósforo lábil es lo que se mide en el sedimento. Y que se mide como colocar sedimento, agua miliQ y ver cuánto de ese fósforo se libera. Estas fueron las ecuaciones que se utilizaron para hacer estas evaluaciones. Para el agua se utilizó la palabra flujo, donde si el flujo calculado era mayor a 0, significaba una liberación de ese nutriente o de sustancia hacia el agua, y si el flujo es menor que 0, eso mostraba un consumo por parte del sedimento. Para las mediciones que se hicieron en el sedimento propiamente dicho, se utilizó esta otra sigla que sería la tasa de cambio en el sedimento, donde valores mayores a 0 significan una incorporación de ese nutriente o una generación in situ en el caso de que haya transformaciones, y una tasa de cambio menor a 0, un flujo de ese nutriente hacia el agua o su transformación para ser eliminado, para ser perdido, de manera que se pierda. Cuando se hizo la caracterización, lo más importante que se observó, lo más interesante, digamos, es que, bueno, los pH son alcalinos, los suelos en general en la región pampeana son levemente ácidos, en este caso se encontró que eran alcalinos, y algunas cosas interesantes fueron que el porcentaje de arena, limo y arcilla era bastante similar en los arroyos, habiendo un predominio de limos, alrededor de un 25-30% de arena y alrededor entre el 13 y el 17% de arcilla. Pero en el embalse sus porcentajes cambiaron bastante, sobre todo la arena, donde aumentó mucho la proporción de arena y disminuyó la proporción de arcilla. Y esto, en realidad, estaba también, sostiene un poco o refuerza la hipótesis de la suspensión por el viento, porque en general se suspenden siempre las porciones más finas. Y otras cosas llamativas fueron que había una gran cantidad de amonio en el sedimento y una gran cantidad de fósforo total que está retenido en el sedimento. Cuando se hicieron las incubaciones en el agua, los resultados que se obtuvieron fueron que, bueno, en todos los casos hubo un consumo significativo de oxígeno que provenía del agua hacia el sedimento, o sea que el sedimento estaría teniendo una actividad metabólica muy importante. Fue el único parámetro que fue significativo, en negrita están los parámetros significativos, fue significativo en todos los sitios y en los dos muestreos. En cuanto a los otros parámetros, ya no hubo un patrón tan claro, donde en algunos momentos en general había liberación y en otros había consumo. Lo que sí por ahí fue más llamativo fue que en invierno hubo siempre un flujo de nitratos desde el agua hacia el sedimento, siempre significativo, entonces entendemos que se estaría captando nitratos, y bueno, algo de liberación de amonio desde el sedimento, desde algunos sitios, hacia el agua. Después, de vuelta, en los otros parámetros no hubo un patrón para nada claro. Cuando cambiamos el punto de vista y nos movimos desde el agua hacia ver qué es lo que estaba pasando en el sedimento, en el interior del sedimento, lo que se encontró es que en el sedimento había también una pérdida de nitrógeno. O sea, el nitrógeno estaba desapareciendo del agua hacia el sedimento, pero en el sedimento también estaba perdiéndose la cantidad de nitratos. Entonces eso, bueno, nos da una idea de que puede estar habiendo pérdida de nitrógeno por denitrificación, ya que también son ambientes que son anóxicos,
había un gran consumo de oxígeno, pero nosotros encontramos evidencias de anoxia en el sedimento como manchas negras, que se generan típicamente cuando hay situaciones de anoxia. Y sí había una generación de nitritos en el sedimento, lo cual, o un aumento en la concentración de nitritos, lo cual podría estar relacionado con esta reducción de, de los nitratos hacia nitritos. Eh, y bueno, lo que se encontró también es, pero solamente en algunas oportunidades, un aumento en la concentración del fósforo lábil. Pero nuevamente no se encontraron diferencias significativas en general en el resto de los parámetros y los ciclos. Entonces esto sería un análisis un poco conceptual de lo que estaría pasando. Lo que entendemos, una hipótesis de lo que estaría pasando es que en el agua hay una baja concentración en general de amonio que se va oxidando porque se oxida hacia primero nitritos y después rápidamente hacia nitratos. La forma predominante de nitrógeno en el agua son los nitratos. Esos nitratos pasarían al sedimento y una vez en el sedimento se reducirían en un sedimento con condiciones reductoras. Ese sedimento, entonces, se reduce el nitrato a nitrito, después amonio, y ese amonio vuelve al agua donde hay una mayor concentración de oxígeno, entonces se vuelve a oxidar. Pero parte de este nitrato y nitritos se estarían eh, eliminando del sistema a través del proceso de nitrificación, y ese nitrógeno se estaría yendo a la atmósfera en forma de nitrógeno molecular. Si tenemos en cuenta la superficie total del embalse y los flujos que se han calculado para el agua, lo que podemos ver es que la retención de materiales eh, de, que ocurre en el embalse a causa de los sedimentos sería de una gran cantidad de oxígeno por año, y estos valores son significativos. Y lo que encontramos también es que el embalse estaría captando alrededor de 17 toneladas de nitrógeno en forma de nitrato por año. Eh, y si tenemos en cuenta el nitrógeno inorgánico total, o sea, la suma de todas las formas de nitrógeno, también nos da significativo que el embalse estaría, los sedimentos del embalse estarían reteniendo cerca de 14 toneladas por año de nitrógeno, lo cual es una cantidad importante. Y en mucha menor medida de fósforo, pero también la estaría reteniendo. Y este es ya para entrar en la discusión, esto sería un diagrama conceptual de lo que estaría pasando en el sedimento. Todos los valores, estos números están expresados en toneladas por año. Lo que vemos es que, bueno, ingresa tanto nitrógeno inorgánico como fósforo reactivo soluble, material particular en suspensión, ingresan al embalse. Acá hay recirculación del agua, producto del viento, y a este evento de resuspensión causados por el viento contribuye la presencia de peces, que en el embalse hay una gran cantidad de peces bentónicos, con hábitos bentónicos o este, que se alimentan tanto de invertebrados como del sedimento mismo. Entonces lo remueven y eso contribuye a que haya resuspensión del sedimento. El oxígeno estaría en parte yéndose hacia el sedimento para oxidar al carbono orgánico, si bien estos puntos no fueron significativos, pero bueno, estarían consumiéndose por respiración de las bacterias. Y el nitrógeno, parte del nitrógeno estaría fluyendo hacia el sedimento, donde habría denitrificación, de modo que el nitrógeno molecular se iría a la atmósfera. Y parte del fósforo también estaría yendo a parar al sedimento. No sabemos si estaría habiendo un aumento en la concentración de fósforo o hay algo de flujo subsuperficial que nosotros no lo medimos y que estaría haciendo que parte de ese fósforo se esté yendo por otro lado, digamos. Esté yéndose del embalse
no se esté procesando, pero se esté yendo por otro lado. Y estas serían las cargas de salida, de donde vemos claramente que hay una exportación de más de 3.000 toneladas de sedimento por año, que provendrían del interior de la represa. Lo que nos hace pensar es que si no está habiendo un aumento en la profundidad, porque de hecho de la batimetría lo que encontramos es que no encontramos unas profundidades tan altas como las del estudio del 97, pero sí que se estaría achatando tipo palangana el embalse. Bueno, para responder a las hipótesis que se habían planteado inicialmente, la primera hipótesis, para recordar, era del embalse como sistema autodepurador. De acá se tomaron dos enfoques, un enfoque de concentraciones y un enfoque de cargas. Y ambos enfoques coinciden en que hay una mejora en la calidad del agua a nivel químico, pero una de las cosas que sí aumenta es la cantidad de partículas suspendidas, que eso no se suele tomar como una mejoría en la calidad del agua. Así que esta hipótesis se acepta parcialmente. La hipótesis número 2 tenía al embalse como promotor del desarrollo fitoplanctónico. Lo que encontramos es que no existe un desarrollo importante del fitoplancton. Si bien los tiempos de retención del agua son adecuados para el desarrollo del plancton, lo que encontramos también es una elevada turbidez inorgánica, lo cual entendemos que estaría limitando bastante el crecimiento del fitoplancton. O sea, tendría una limitación de energía lumínica. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis que habíamos planteado. La tercera hipótesis que habíamos planteado era que el embalse se está llenando de sedimentos y, bueno, como les comenté anteriormente, por las características del sedimento, que son sedimentos en general muy finos, y por las características del embalse, que es muy somero y relativamente extenso para esa profundidad, favorecerían los procesos de resuspensión del sedimento, haciendo que finalmente el embalse exporte sedimentos en lugar de retenerlo, por lo cual rechazamos la hipótesis. La cuarta hipótesis que habíamos planteado era que los sedimentos del embalse contribuyen al proceso de autodepuración, y bueno, lo que encontramos es que hay una retención de fósforo y de nitrógeno, pero no encontramos diferencias significativas en el carbono de consumo de oxígeno que se encontraron, pero no podemos comprobarlo. Por lo tanto, la hipótesis que se planteó es aceptada solo parcialmente. Y como conclusiones generales de este trabajo, bueno, los arroyos que alimentan a la represa tienen diferente calidad de agua y la choza es el que posee los mayores niveles de contaminación y también es el que aporta mayor caudal al embalse. Lo que podemos decir también es que en la represa se llevan a cabo los procesos de autodepuración del sistema, sobre todo observando los valores de oxígeno disuelto, de DBO y de nitrógeno inorgánico. Otra de las cosas que podemos concluir es que la calidad del agua del embalse se ve reflejada en la calidad del río Reconquista en su nacimiento, y que esta calidad del agua resulta adecuada para la protección de la vida acuática. Estos resultados es muy importante, sobre todo porque gran parte de la contaminación que aparece aguas abajo se vierte en sustancias tóxicas, basura, con la excusa de que el río ya está todo contaminado, y eso no es verdad. Lo que vemos es que el arroyo cuando nace está en buenas condiciones, y luego es el vuelco de numerosas sustancias y de basura la que hace responsable de ese deterioro de la calidad del agua. Bien, en cuanto a cuando se hicieron los balances, se observó que el embalse funciona reteniendo sólidos, fósforo y nitrógeno inorgánico, y exportando el material particulado en suspensión de origen inorgánico. El perifitón, por su parte, reflejó en parte las diferencias en la calidad de agua observada en los diferentes sitios,
y las comunidades algales en general fueron poco abundantes. Lo que entendemos es que el factor limitante del crecimiento autotrófico sería la energía lumínica. El viento provocaría una constante recirculación de la columna de agua y eso evitaría la sedimentación del material suspendido. Lo que podemos también decir es que la capacidad de autodepuración del embalse se puede atribuir en parte a la presencia de los sedimentos, a este tipo de sedimentos. Y por último, destacar que es importante conocer la capacidad de autodepuración y de exportación de materiales por parte del sistema, porque eso nos permite comprender el funcionamiento del embalse y planificar futuros usos de la cuenca y sobre todo evitar un desarrollo, eh, un deterioro mayor que el actual. Y bueno, eso es todo. Gracias por escucharme, gracias a toda la gente